A ver, cuando pensamos en la Biblia, casi siempre se nos vienen a la mente las historias, ¿no? Los personajes, los grandes eventos. Pero ¿y el lugar? ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar dónde, exactamente en qué parte del mapa ocurren estos relatos que han marcado al mundo? Bueno, pues esa pregunta nos lleva justo a este tema, la geografía del relato. Porque para entender bien una historia, y sobre todo una de este calibre, es clave entender su escenario. Y lo primero que salta a la vista al ver el mapa es justo eso. Casi toda la narrativa bíblica, una historia que abarca miles de años, se desarrolla en una franja de tierra bastante pequeña del mundo antiguo. O sea, no estamos hablando de un continente entero, sino más bien de un corredor. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Vamos a echarle un vistazo a ese mapa del mundo antiguo, porque esta pequeña franja de tierra no estaba para nada aislada, todo lo contrario, estaba justo en medio de imperios enormes y muy poderosos. Si miramos hacia el sur, nos encontramos con un gigante, Egipto. Y no era cualquier cosa, era una civilización milenaria, una superpotencia de la época, y su sombra, tanto cultural como militar, siempre se extendía sobre esta región. Ahora, si volteamos al este, nos topamos con el otro peso pesado, Mesopotamia. Estamos hablando de la cuna de imperios tan fuertes como Asiria y Babilonia. Así que la imagen queda muy clara. La tierra de Israel no estaba en un rincón tranquilo, sino literalmente atrapada entre dos colosos. Y por si la presión de dos imperios fuera poco, el tiempo trae una nueva fuerza que lo va a cambiar todo desde el oeste, el imponente Imperio Romano. Como vemos, la presión geopolítica era constante y venía básicamente de todas partes. Ahora, el punto crucial aquí es, ¿por qué era tan importante este pasillo de tierra? Pues la respuesta es que era una encrucijada estratégica. Un corredor súper codiciado, tanto para las rutas de comercio como para los ejércitos. Y en el mero centro de esa encrucijada está la tierra de Israel. Su definición geográfica es, en buena medida, su destino. Un territorio estratégico justo en medio de los grandes imperios, que funcionaba como un paso obligatorio para las rutas de la antigüedad. No había de otra. Esto lo deja clarísimo. Ser un cruce de caminos significaba una cosa: tránsito constante. Por ahí pasaban las rutas comerciales que movían la economía del mundo, pero también, inevitablemente, por ahí pasaban los ejércitos de los imperios. Y claro, con toda esa gente y mercancías, también fluían las ideas, creando un intercambio cultural súper intenso y permanente. Y lo más fascinante es cómo esta geografía tan dinámica se refleja en la propia narrativa. El centro de poder del relato no se queda quieto, se va moviendo por el mapa, como siguiendo el pulso de los grandes eventos históricos. Al principio, todo gira en torno a Jerusalén, que se convierte en el corazón simbólico y político de la historia. Pero luego, con la crisis del exilio, ¡pum!, el centro de gravedad del relato se mueve hasta Babilonia, en Mesopotamia. Y finalmente, ya en el periodo romano, el escenario se expande por completo. Ahora el juego es en todo el Mediterráneo. La historia se globaliza, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la gran idea que nos deja ver el mapa? Que la geografía no es solo un fondo, como un adorno. Es un diálogo, y es la clave para entender algo fundamental de toda esta historia. Y aquí está el meollo del asunto. Esto tumba por completo una idea muy común, el mito del aislamiento. Solemos pensar que esta historia se desarrolló solita, en una burbuja, ajena al mundo. Pero no. La geografía nos grita lo contrario. La realidad es la de un contacto inevitable. Un relato que se forja en un diálogo constante, y muchas veces tenso, con fuerzas externas muy, muy poderosas. Y estas fuerzas de interacción eran súper concretas, los imperios que la rodeaban, las guerras constantes por el control de ese pedacito de tierra y, claro, los intercambios comerciales que traían nuevas ideas, tecnologías y costumbres. Esta frase lo resume a la perfección. La historia bíblica es local en su origen, de eso no hay duda, nace en ese pequeño corredor. Pero su ubicación la obliga a estar siempre dialogando con el mundo más amplio. Simplemente no se puede entender sin ese contexto. Y esto nos deja con una pregunta interesante para pensar. ¿Qué sería de esta historia sin esta geografía tan específica y, la verdad, tan complicada? ¿Sería el mismo relato si hubiera nacido en una montaña aislada o en una isla perdida en el océano? Para la próxima entrega, la número 6, el mapa estructural global de la Biblia, vamos a dar el siguiente paso. Veremos cómo todas estas piezas, geográficas e históricas, encajan y construyen una arquitectura narrativa única. ¡Ahí nos vemos!